¿Y si lo que estamos viviendo no es solo una crisis global, sino el preludio de algo mucho más grande? Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que el mundo como lo conocías está cambiando, que el caos, el miedo y la incertidumbre no son simples accidentes de la historia, sino señales proféticas que gritan desde las Escrituras. Guerras, pandemias, desastres naturales, economías colapsando, sociedades al borde del abismo. Todo parece apuntar a una sola pregunta. ¿Estamos al borde del fin? Entre los creyentes, esta pregunta resuena con fuerza. ¿Ha comenzado ya la gran tribulación de la que habló Jesús? ¿Estamos viviendo las últimas páginas del calendario de Dios o aún falta lo más difícil? Hoy nos sumergiremos en un estudio que no solo aclarará tu entendimiento, sino que encenderá tu fe, porque conocer la verdad sobre los tiempos finales puede cambiar cómo enfrentas el presente. Si este mensaje ya está sacudiendo tu corazón, no te vayas. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. El tiempo es corto, la verdad es urgente, y lo que viene podría marcar la eternidad de millones. Cada enfoque pinta un panorama diferente sobre cuándo inicia la tribulación. Además, dentro del cristianismo evangélico han surgido diversas posturas sobre el rapto de la Iglesia en relación con la tribulación. La perspectiva dispensacionalista, generalmente pretribulacionista, la posttribulacionista, la midtribulacionista y la llamada preira. Todas buscan responder a la gran pregunta: ¿ocurre la tribulación antes o después de la venida de Cristo? Con reverencia por la palabra de Dios y un lenguaje claro pero emocionante, examinaremos cada postura, sus fundamentos bíblicos, sus ventajas y objeciones, y cómo cada una interpreta los acontecimientos actuales. Al final, más allá de los debates teológicos, encontraremos aplicaciones espirituales prácticas para vivir sin temor y con esperanza, alentándonos unos a otros, con las promesas de Cristo. Primera a los Tesalonicenses 4:18. Prepárate para un recorrido fascinante por las páginas proféticas de la Biblia, que cautivará tu mente y corazón mientras buscamos la verdad eterna de Dios. Enfoques escatológicos sobre la tribulación. Antes de abordar directamente el momento de la tribulación, es útil entender las diferentes maneras en que los cristianos han interpretado las profecías bíblicas en general. Principalmente, existen 4 enfoques de interpretación profética respecto al Apocalipsis y otros textos escatológicos: preterismo, historicismo, idealismo y futurismo. Cada escuela ubica la tribulación en un contexto temporal distinto. Preterismo, pasado. La palabra preterismo proviene de pretérito, pasado. Este punto de vista sostiene que la mayoría de las profecías de los últimos tiempos ya se cumplieron en el pasado, especialmente en el primer siglo. Para los preteristas, los acontecimientos terribles asociados a la tribulación tuvieron su cumplimiento en torno a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por ejemplo, identifican al emperador Nerón como la bestia de Apocalipsis 13 y ven los juicios de sellos, trompetas y copas en Apocalipsis como juicios divinos sobre Israel por su incredulidad. Según este enfoque, Cristo vino en juicio de manera espiritual en el 70 de Cristo, inaugurando simbólicamente su reino. Cabe destacar que el preterismo parcial aún espera una segunda venida física futura de Cristo, mientras que el preterismo pleno, considerado fuera de la ortodoxia cristiana, afirma que todos los eventos proféticos, incluso la segunda venida y la resurrección, ya ocurrieron de forma espiritual y que hoy estaríamos viviendo en el nuevo cielo y nueva tierra. En resumen, el preterismo coloca la gran tribulación en el pasado distante, dando énfasis a las palabras de Jesús de que esta generación vería el cumplimiento de esas profecías. Mateo 24:34. La fortaleza de esta postura es que mantiene la relevancia del mensaje profético para la audiencia original del siglo I, aunque sus críticos señalan que debe fechar el libro de Apocalipsis antes del 70 después de Cristo para encajar la profecía con ese cumplimiento, algo que muchos eruditos disputan, situando la escritura en 95 después de Cristo. Historicismo, historia continua. Esta perspectiva interpreta las profecías bíblicas, especialmente Apocalipsis,
como un panorama que abarca toda la historia de la Iglesia desde el periodo apostólico hasta el fin de los tiempos. Surgido con fuerza en la Reforma protestante, el historicismo veía en Apocalipsis símbolos de sucesos y personajes históricos concretos. Por ejemplo, muchos reformadores identificaron a la Iglesia Católica Romana con la Babilonia apóstata y al Papa con el Anticristo. Se interpretaba que las 7 iglesias de Apocalipsis 2 a 3 representaban 7 eras de la historia de la Iglesia, desde la época apostólica hasta la Iglesia tibia de los últimos días. Del mismo modo, otras visiones se relacionaban con eventos como la caída de Roma, la invasión de los hunos, la expansión del Islam o la Reforma protestante. En esta perspectiva, la tribulación no es un periodo específico de 7 años, sino más bien las muchas tribulaciones a lo largo de los siglos, persecuciones, guerras y pruebas que la Iglesia ha enfrentado en el mundo. Se entiende que gran parte de Apocalipsis ya se ha cumplido a lo largo de la historia, aunque aún aguardamos la consumación final con la segunda venida de Cristo. Pocos intérpretes sostienen hoy el historicismo estricto, ya que una de sus debilidades es la falta de consenso. Distintos historicistas han discrepado sobre qué evento corresponde a cada símbolo profético. No obstante, su aporte fue enfatizar que Dios ha obrado soberanamente en cada época, juzgando imperios y vindicando a su pueblo en la historia, una serie de tribulaciones que preparan el camino al clímax final. Idealismo, espiritual o atemporal. El idealismo ve las visiones proféticas no como predicciones de eventos históricos específicos, sino como verdades espirituales y principios atemporales. En este enfoque, los dramáticos símbolos de libros como Daniel o Apocalipsis representan la lucha constante entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las fuerzas de Satanás. Las imágenes de juicio, persecución y victoria se entienden de forma simbólica, aplicables a múltiples situaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los idealistas interpretarían la bestia no como una persona única, sino como cualquier poder político inspirado por Satanás, que persigue a los creyentes en cualquier época. La ramera de Apocalipsis puede verse como la seducción de la idolatría o la falsa religión en cualquier siglo. Así, la tribulación, para el idealismo, no se limita a un periodo fijo, sino que representa todos los sufrimientos y pruebas que la Iglesia enfrenta en el mundo caído. En cierto modo, siempre ha habido tribulación para los fieles, Juan 16:33, y los mensajes de Apocalipsis sirven para animar a los creyentes de cada generación a perseverar frente a la adversidad. La belleza de esta perspectiva es que ningún lector queda excluido. Cada cristiano, en cualquier siglo, puede leer las promesas de victoria en Apocalipsis y aplicarlas personalmente. Sin embargo, la crítica principal al idealismo es que carece de ancla histórica. Si todo es tan simbólico, ¿tienen las profecías algún cumplimiento concreto? Muchos sostienen que, aunque hay verdad en las lecciones espirituales, las profecías también apuntan a eventos reales en los planes de Dios. En síntesis, el idealismo enfatiza la relevancia espiritual universal de la tribulación como figura de nuestras pruebas, más que delinear un calendario profético específico. Futurismo, futuro. En contraste con las anteriores, la perspectiva futurista interpreta que las grandes profecías apocalípticas, incluyendo la Gran Tribulación, están principalmente en el futuro, aún no han ocurrido. Los futuristas leen libros como Daniel y Apocalipsis de forma más literal en cuanto a tiempo, creyendo que capítulos enteros, por ejemplo, Apocalipsis 4 a 22, describen personas y acontecimientos reales que todavía no han aparecido en la escena mundial. Según esta visión, la tribulación será un período específico. Muchos entienden 7 años basados en la semana 70 de Daniel 9:27, de terribles juicios divinos y engaños satánicos inmediatamente antes de la segunda venida visible de Cristo. Esta escuela de interpretación ganó mucha popularidad en el siglo XX, especialmente en círculos evangélicos. Figuras de la Iglesia primitiva como Justino Mártir, Ireneo o Hipólito ya mostraban elementos futuristas en sus escritos, y en tiempos modernos, teólogos como John MacArthur, Charles Ryrie o Tim LaHaye han defendido posiciones futuristas claras. Un argumento a favor del futurismo
es que muchas profecías, por ejemplo, en Daniel, Mateo 24 o 2 Tesalonicenses, no encuentran un cumplimiento pleno en eventos pasados, indicando que aún esperamos su realización. Por ejemplo, eventos cataclísmicos descritos como toda tribu de la tierra lamentándose al ver al Hijo del Hombre venir en las nubes, Mateo 24:30, o un anticristo mundial demandando adoración, 2 Tesalonicenses 2:3-4, Apocalipsis 13, parecen señalar un clímax futuro. Los críticos del futurismo señalan que esta perspectiva podría aparentemente restar relevancia a la audiencia original del texto bíblico. ¿De qué les servía a los primeros cristianos una profecía sobre eventos de 2000 años después? Sin embargo, los futuristas responden que Dios dio las profecías para que cada generación viviera en expectativa y obediencia, sin saber cuándo ocurrirán exactamente. Así como Isaías profetizó el nacimiento del Mesías 700 años antes, las visiones de Juan pueden tener sentido aunque su cumplimiento sea lejano. En definitiva, el futurismo coloca la gran tribulación como un suceso venidero, oscuro pero acotado en el calendario de Dios, que dará paso al glorioso regreso de Jesucristo. Esta visión nos impulsa a mirar hacia adelante y velar, sabiendo que la noche está avanzada, se acerca el día. Romanos 13:12. Como vemos, el momento de la tribulación varía radicalmente según la lente interpretativa. ¿Quién tiene la razón? Cada postura aporta piezas valiosas al rompecabezas. El preterismo nos recuerda el contexto histórico inmediato de las profecías, el historicismo, que Dios ha obrado en todas las eras de la Iglesia, el idealismo, que cada creyente enfrenta tribulaciones en su vida espiritual, y el futurismo, que la historia se dirige hacia un clímax definido por Dios. Con este trasfondo, estamos listos para analizar más específicamente si la gran tribulación ya comenzó o si ocurrirá después de la venida de Cristo, según las distintas interpretaciones bíblicas. ¿Antes o después de la venida de Cristo? El momento de la tribulación. La pregunta central es, ¿cuándo tendrá lugar la gran tribulación en relación con la venida de Cristo? La confusión muchas veces proviene de qué entendemos por venida de Cristo. La Biblia describe la segunda venida de Jesús de forma gloriosa y visible. Ver Mateo 24:30, Apocalipsis 19:11-16. Pero también habla de un arrebatamiento de la Iglesia para encontrarse con Él en el aire. Primera a los Tesalonicenses 4:16-17. Algunos cristianos sostienen que estas descripciones se refieren a un mismo evento simultáneo, mientras que otros las ven como dos fases distintas de la venida de Cristo. Primero, un arrebatamiento secreto de los creyentes antes de la tribulación, y luego la manifestación pública de Cristo al mundo después de la tribulación. Esta distinción es clave para ubicar la tribulación en el calendario profético. Veamos primero lo que enseña claramente la Escritura. Jesús, en su discurso del Monte de los Olivos, advirtió de un período de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Mateo 24:21. Y enfatizó que, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Este pasaje es fundamental para la postura que sostiene que Cristo viene después de la tribulación. Según esta interpretación, la Iglesia atravesaría ese tiempo difícil y solo al final, Jesús regresaría para rescatar a sus elegidos. De hecho, los defensores de esta visión señalan que tanto Mateo 24 como Apocalipsis 19 presentan la venida de Cristo ocurriendo tras un periodo de tribulaciones intensas. Además, argumentan que Primera a los Tesalonicenses 4:16-17, que describe a los creyentes siendo arrebatados en las nubes para recibir al Señor, no menciona explícitamente cuándo ocurre ese evento en relación con la tribulación, por lo que bien podría ser parte de la manifestación final de Cristo después de los sufrimientos, especialmente si, como Apocalipsis 25 indica, la primera resurrección de los justos ocurre después de la tribulación, implicando que la resurrección, rapto de Primera Tesalónica 4 coincide con ese momento. Por otro lado, muchos cristianos evangélicos creen que la tribulación ocurrirá después de una venida inicial de Cristo para su Iglesia, es decir,
que Jesús volverá antes de la tribulación para llevarse a los creyentes al cielo, un evento conocido popularmente como el rapto, y que luego vendrán esos años de juicio sobre el mundo. Esta es la perspectiva clásica del premilenialismo dispensacional y el rapto pretribulacional. Se apoya en pasajes como 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, interpretando que los cristianos no enfrentarán la ira divina derramada en la tribulación. Asimismo, Apocalipsis 3:10 contiene la promesa de Jesús a la iglesia fiel: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los proponentes de esta postura subrayan que la frase guardar de la hora implica ser exentado por completo del período de la prueba, no solo protegido a través de ella. Esto calzaría con la idea de que la iglesia no estará presente durante la tribulación, habiendo sido arrebatada de la tierra antes que comience ese día del Señor de juicio. Otro argumento proviene de la estructura del Apocalipsis. La palabra iglesia aparece frecuentemente en los primeros capítulos, pero sorprendentemente no vuelve a mencionarse durante la extensa sección que describe la tribulación, capítulos 6 a 18. La ausencia de referencias a la iglesia en medio de las plagas y juicios se interpreta como indicio de que los creyentes ya no están en la tierra en ese intervalo. Un pasaje del apóstol Pablo utilizado en este debate es 2 Tesalonicenses 2:1-8, donde se menciona que antes del día del Señor, entendido por algunos como el periodo de tribulación, ocurrirá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Quienes creen en un rapto después de la tribulación señalan que esto implica que la iglesia verá al anticristo surgir. Sin embargo, quienes abogan por un rapto antes de la tribulación interpretan ese pasaje de otra manera, o bien sugieren que el restrenedor que detiene al anticristo podría ser justamente la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, y que una vez removida la iglesia en el rapto, entonces se revelará plenamente aquel inicuo. Como vemos, la interpretación varía, y cristianos sinceros difieren en cómo armonizar estos textos. Resumiendo las dos grandes posiciones opuestas: tribulación antes de la venida gloriosa de Cristo, post-tribulación. Cristo retorna después de la gran tribulación para recoger a su iglesia y establecer su reino. La venida de Cristo y el arrebatamiento serían el mismo evento único al final de los sufrimientos. Apoyos bíblicos. Las palabras directas de Jesús: después de la tribulación, verán al Hijo del Hombre. Mateo 24:29-30. BibleGateway.com. La presencia de santos durante los juicios. Apocalipsis 13:7. Sugiere la presencia del pueblo de Dios en tribulación. La primera resurrección, después de la tribulación. Apocalipsis 25, que enlaza con la resurrección de 1 Tesalónica. Cuarta. Esta postura subraya que Dios puede guardar espiritualmente a los suyos en medio de pruebas sin necesidad de retirarlos del mundo, igual que guardó al Israel fiel durante las plagas de Egipto. También hace eco de la experiencia histórica. La Iglesia ha pasado por intensas persecuciones en distintas épocas. ¿Por qué sería diferente al final? Según los postribulacionistas, las pruebas finales purificarán la fe de la Iglesia, y Dios la librará de su ira final, tal como Noé fue preservado a través del diluvio, no sacado antes de él. Tribulación después de la venida inicial de Cristo por su Iglesia. Pretribulación. Cristo vendría antes de la gran tribulación en un rapto secreto de los creyentes, llevándolos con él, y entonces comenzaría la tribulación en la tierra por un periodo, usualmente entendido de 7 años, antes que Cristo regrese con su iglesia en la segunda venida pública. Apoyos bíblicos. Dios no nos ha puesto para ira. 1 Tesalonicenses 5:9. Y promesas de ser guardados de la hora de prueba sugieren que los verdaderos creyentes no experimentarán el castigo divino que caerá en esos días. Se señala el patrón bíblico de Dios librando a los justos antes del juicio. Enoc fue arrebatado antes del diluvio. Lot salió de Sodoma antes de su destrucción, etc., lo cual reflejaría el carácter misericordioso de Dios de rescatar a sus hijos antes de desatar su justa ira. Asimismo, esta postura recalca la inminencia del regreso de Cristo, es decir,
que podría ocurrir en cualquier momento. Si ningún suceso, como la aparición del anticristo o la persecución global, debe ocurrir antes, los creyentes viven en expectativa constante, aguardando aquella esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Esta inminencia parece difícil de sostener si la tribulación y sus señales deben suceder primero. Por tanto, el rapto pretribulacional le da al creyente un sentido de urgencia. Cristo podría venir hoy mismo antes de que termine este día. Vale la pena mencionar que hay posiciones intermedias. Algunos creyentes, aceptando en parte argumentos de ambos lados, proponen que la Iglesia tal vez enfrente una porción de la tribulación, pero no toda. Surgen así teorías como el rapto mid-tribulacional o el rapto preira, que veremos en la siguiente sección. Pero hasta aquí hemos presentado el núcleo del debate. La gran tribulación es un evento futuro del cual la Iglesia será rescatada antes que comience, o es una prueba que la Iglesia deberá soportar antes de ser rescatada en la venida de Cristo. La Biblia no nos da una línea de tiempo explícita que resuelva el asunto sin lugar a dudas. Por eso existen diversas interpretaciones. A continuación, profundizaremos en esas posturas sobre el rapto y la tribulación para conocer mejor sus énfasis. El rapto y la tribulación. Dispensacionalismo, post-tribulacionismo, mid-tribulacionismo y preira. Llegamos ahora a examinar las principales posturas sobre el momento del rapto, arrebatamiento, en relación con la tribulación. Aunque ya las hemos insinuado, conviene repasarlas brevemente de manera estructurada, incluyendo la visión dispensacionalista que ha moldeado mucho del pensamiento escatológico moderno. En total, identificamos 4 posiciones primordiales. Dispensacionalismo pretribulacionista. En realidad, dispensacionalismo es el nombre de un sistema teológico más amplio, pero en cuanto al rapto implica la postura pretribulación. Esta visión afirma que el rapto ocurrirá antes de que comience la gran tribulación. Jesús vendrá en secreto por su iglesia, arrebatando a los creyentes de la tierra, y luego iniciará el período de tribulación de 7 años, tras el cual Cristo regresará con su pueblo en la segunda venida visible. El dispensacionalismo, surgido en el siglo XIX con John N. Darby y popularizado por la Biblia anotada de Scofield, enfatiza una interpretación literal de las profecías y una clara distinción entre Israel y la Iglesia en el plan de Dios. Según este esquema, las promesas y profecías pendientes, como la 70ª semana de Daniel 9:27, conciernen principalmente a Israel, de modo que la Iglesia, un pueblo diferente, un paréntesis en la historia de la salvación, sería removida para que Dios reanude su trato específico con Israel durante la tribulación. De hecho, se resalta que Daniel 9:24 decreta las 70 semanas sobre tu pueblo, de Daniel, y tu santa ciudad, Jerusalén, implicando que la semana final es un tiempo de purificación para Israel, no para la Iglesia. En Apocalipsis, como ya mencionamos, tras el capítulo 3, no se vuelve a mencionar a la Iglesia hasta después de los juicios, lo cual para los dispensacionalistas confirma que la Iglesia no está presente en la escena mundial durante la tribulación. En resumen, esta postura pretribulacional sostiene rapto primero, luego tribulación, y se apoya en la fidelidad de Dios para librar a sus hijos de la ira venidera. Los defensores encuentran consuelo en que la Iglesia será guardada de ese hora de prueba que sacudirá al mundo, cumpliendo ejemplos bíblicos de rescate previo al juicio. Noé en el arca, Lot fuera de Sodoma, etc. Lucas 17:26-30. En esta visión, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, manteniendo viva la expectativa de los creyentes día tras día. Post-tribulacionismo. Esta postura, como vimos, enseña que el rapto ocurrirá al final de la tribulación. No hay 2 regresos de Cristo, sino uno solo y glorioso, en el cual simultáneamente los creyentes son arrebatados para recibir al Señor y acompañarlo en su descenso triunfal a la tierra. En otras palabras, la Iglesia pasará por toda la tribulación y será refinada en ese crisol de pruebas, pero será preservada en medio de ellas hasta que Jesús venga. Muchas denominaciones tradicionales, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, etc., históricamente
han sostenido variantes de esta visión. Sus fundamentos bíblicos incluyen las claras declaraciones de Jesús de que Él volverá después de la tribulación, la comprensión de que no hay indicio explícito de una venida intermedia, separada de la segunda venida. Apocalipsis solo menciona la manifestación de Cristo al final de los juicios, no una venida antes de ellos. Y el hecho de que habrá creyentes en la tierra durante esos eventos finales, llamados santos o escogidos, en Apoc 13:7, Mateo 24:22, etc. Los postribulacionistas enfatizan que Dios puede proteger espiritualmente a su pueblo sin sacarlo del mundo. Por ejemplo, el pueblo de Israel experimentó las primeras plagas de Egipto junto con los egipcios, pero a partir de cierta plaga, Dios hizo separación y ninguna plaga tocó la morada de los israelitas. Éxodo 8:22 a 23. De igual modo, en Apocalipsis 7, se ve a Dios sellando a los 144.000 siervos para guardarlos. Un punto fuerte de esta posición es la conciencia de que el cristianismo nació y creció bajo tribulación. Los apóstoles y mártires sufrieron intensamente, y millones de cristianos a lo largo de la historia han permanecido fieles bajo persecución. Así, afirman, la idea de que la Iglesia pase por la gran tribulación no contradice el carácter de Dios, sino que podría ser su voluntad para purificar la fe y demostrar su poder en la debilidad humana. Eso sí, distinguen entre la ira de Satanás, o la maldad humana, que se manifestará persiguiendo a los creyentes durante la tribulación, y la ira de Dios, los juicios finales contra el reino del anticristo. Dios permitiría lo primero, como permitió que los primeros cristianos sufrieran a manos de Nerón, por ejemplo, pero finalmente protegerá a los suyos de su propia ira derramada sobre los impíos, tal vez mediante protección sobrenatural o refugio divino en los días más críticos, según interpretan algunos Apocalipsis. 12.6-14. En síntesis, el postribulacionismo espera: primero tribulación, luego rapto, segunda venida juntos. Su llamado práctico al creyente es a estar preparado para sufrir por Cristo si es necesario, sin perder la esperanza, pues el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. Mid-tribulacionismo, también conocido como rapto a la mitad de la tribulación, es una posición minoritaria pero interesante. Propone que la Iglesia atravesará aproximadamente la primera mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio, pero será arrebatada antes de los juicios más intensos de la segunda mitad. Se basa en la idea de que en la cronología de Apocalipsis, los eventos iniciales, sellos, trompetas, corresponden más a la ira del hombre y de Satanás, mientras que la ira de Dios, propiamente dicha, comienza a partir de la séptima trompeta, desencadenando las copas finales de juicio. Los mid-tribulacionistas señalan que en Apocalipsis 11:15, séptima trompeta, se proclama: «Ha llegado tu ira», marcando el punto en que Dios derrama su juicio directo. Así, interpretan que antes de esa ira divina, Dios cumple su promesa de librar a la Iglesia. El rapto ocurriría en el punto medio de los 7 años, alrededor del momento en que el anticristo rompe su pacto y se manifiesta abiertamente, la abominación desoladora, a los 3 años y medio. Cf. Daniel 9:27, Mateo 24:15. Este rapto en medio cumpliría un test. 1-10. Jesús nos libra de la ira venidera. Y Apocalipsis 3:10. Guardarte de la hora de la prueba, justo antes de que la ira de Dios caiga. Bajo esta óptica, la Iglesia sí vería al anticristo levantarse y sufriría tribulación bajo él por un tiempo, pero no sería objeto de los juicios finales de Dios. Algunos identifican el rapto mid-tribulacional con el misterioso evento de Apocalipsis 11, donde los 2 testigos son resucitados y ascendidos al cielo en una nube ante los ojos de todos. Mid-tribulacionistas como Norman Harrison, 1941, vieron en esos 2 testigos una representación de la Iglesia siendo llevada al cielo a mitad del período. Otros lo asocian a la visión de Apocalipsis 12, la huida de la mujer al desierto, o Apocalipsis 14, el Cordero en Sión con los redimidos. Aunque esta postura intenta combinar elementos de pre y post, Iglesia sufre algo de tribulación pero no la gran ira.
Sus detractores señalan que todavía enfrenta el problema de delimitar qué parte de los juicios son ira de Dios y cuáles no, algo no explícitamente dicho por el texto. Aún así, el mid-tribulacionismo resalta que Dios es capaz de acortar los días por amor a sus escogidos. Mateo 24:22. Ellos creen que literalmente Dios acortará la tribulación para su iglesia, arrebatándola en el meridiano de esos días malos. Rapto preira. Esta perspectiva es muy similar a la anterior, y a veces se considera una variante de mid-tribulación. Preira significa que el rapto ocurrirá poco antes de que caiga la ira final de Dios, pero no necesariamente exactamente en la mitad, sino hacia el final de la tribulación, quizás unos meses antes del clímax. La distinción está en cómo delimitan la ira de Dios. Para los proponentes preira, los juicios más terribles, especialmente las 7 copas de Apocalipsis 16, constituyen la ira divina completa, de la cual la Iglesia ciertamente será excluida. Sin embargo, creen que antes de eso la Iglesia sí atravesará los dolores de parto iniciales, guerras, hambre, persecución del Anticristo. Interpretan que el 6º sello de Apocalipsis 6, con el gran terremoto y señales cósmicas, corresponde a los eventos cósmicos que Jesús dijo que ocurrirían inmediatamente antes de su venida. Mateo 24:29. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Según la cronología preira, tras esas señales celestiales, ocurriría el rapto, identificado por algunos con la gran multitud que aparece súbitamente en el cielo en Apoc. 7:9. Salida de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Luego Dios derramaría las copas de ira sobre los impíos restantes, y finalmente Cristo descendería en Armagedón con su iglesia. Esta postura preira fue popularizada por autores como Marvin Rosenthal en las últimas décadas. Su fortaleza es similar a la de Mid-Trib. Intenta armonizar los pasajes enfatizando que la iglesia sufrirá persecución satánica, pero no castigo divino. Y usan Bir Tes 5:9 igual que los pre-trib, solo que ubican la ira divina un poco más tarde en la tribulación. Las diferencias entre mid-trib y preira son técnicas, pero en esencia, ambas comparten un esquema triple: tribulación o parte de ella, rapto, ira final, segunda venida, en ese orden. Habiendo delineado estas posturas, observemos que las 3 primeras, pre, mid y preira, en el fondo, coinciden en algo. Todas ven el rapto como un evento separado, distinto de la manifestación final de Cristo al mundo. En cambio, la cuarta, post-trib, une rapto y segunda venida en un mismo suceso simultáneo. Esta diferencia es fundamental. Los dispensacionalistas pretribulacionales han integrado el rapto separado como parte central de su teología, argumentando que así se mantiene la coherencia de las profecías y la distinción de Israel-Iglesia en el fin de los tiempos. Por su parte, los postribulacionistas temen que separar los eventos carece de base bíblica clara y hasta fomenta una actitud de falsa seguridad. Piensan que decir paz y seguridad, porque seremos arrebatados antes, pudiendo sorprender a muchos si no fuera así. Hasta aquí podríamos sentirnos abrumados con tantos términos y teorías, pero no perdamos de vista el núcleo. Todos estos enfoques buscan ser fieles a las Escrituras y proteger algún atributo del carácter de Dios. Unos destacan su justicia y santidad, que requiere juzgar el mal, y por tanto, visualizan un tiempo de juicio determinado, ya sea pasado, presente o futuro. Otros subrayan su misericordia hacia los creyentes, confiando en que no los dejará bajo condenación. Romanos 8:1. Ni los destinará a sufrir su ira. Otros enfatizan su soberanía y propósito redentor, aún en el sufrimiento, creyendo que así como Cristo fue perfeccionado en el dolor, su iglesia también puede serlo. En el fondo, todas las posturas anhelan la victoria final de Cristo y la vindicación de su pueblo. Veamos ahora, comparativamente, las fortalezas y debilidades de cada perspectiva y cómo cada una interpreta los signos de los tiempos actuales. Comparación de posturas, fundamentos, ventajas, objeciones y respuesta a los tiempos actuales. A continuación, compararemos las diferentes posturas respecto a varios aspectos clave: fundamento bíblico principal, ventajas teológicas o pastorales,
objeciones o dificultades, y cómo cada visión ve los acontecimientos actuales del mundo a la luz de su expectativa escatológica. Pretribulacionismo, rapto antes de la tribulación. Su fundamento bíblico más citado es la idea de que Dios librará a los creyentes de la ira venidera. Pasajes como Primera a Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10 se interpretan literalmente como promesas de exención completa del período de tribulación. Asimismo, el esquema profético de Daniel 9:24 a 27 asigna la tribulación, última semana de años, al pueblo de Israel, implicando que la Iglesia no es el destinatario de esos juicios. Una ventaja de esta postura es el enorme consuelo y esperanza que brinda a la Iglesia. Se enfatiza el carácter protector de Dios, comparable al de un padre amoroso que rescata a sus hijos antes del desastre. Este alivio ante la perspectiva de la ira divina hace eco a las palabras de Jesús: «Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán». Lucas 21:36. Además, el pretribulacionismo imprime un sentido de inminencia y urgencia a la vida cristiana. Dado que Cristo podría venir en cualquier momento por su Iglesia, los creyentes son motivados a vivir en santidad, a evangelizar con diligencia y a mantener la expectativa viva diariamente. Otra fuerza de esta visión es que mantiene una clara distinción entre la Iglesia y el Israel étnico en el plan de Dios, lo cual puede ayudar a entender ciertas profecías literales sobre la nación de Israel, como un futuro engaño del anticristo con Israel, la restauración del templo, etc., que tendrían lugar con la Iglesia ya ausente. Entre las objeciones al pretribulacionismo, la más conocida es su relativa reciente formulación histórica. No fue enseñado formalmente sino hasta el siglo XIX, lo que hace preguntar por qué los padres de la Iglesia primitiva no lo delinearon así. También se le critica el hecho de que la Biblia no presenta de forma explícita un retorno de Cristo en dos fases, es decir, no hay un versículo que diga claramente que Cristo viene primero por su Iglesia y luego con su Iglesia, sino que es una deducción teológica. Otra dificultad es explicar la presencia de santos en la tierra durante la tribulación que menciona Apocalipsis, convertidos que sufren bajo el anticristo. Los pretribulacionistas responden que esos no son parte de la Iglesia, sino conversos posteriores, santos de la tribulación distintos a la esposa de Cristo. Finalmente, se argumenta que la enseñanza pre-trib a veces podría generar cierta complacencia. Algunos creyentes podrían pensar que no enfrentarán ninguna persecución dura, cuando en realidad Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Frente a los acontecimientos actuales, el pretribulacionismo tiende a ver los sucesos mundiales como señales preparatorias, pero no inmediatas. Por ejemplo, el restablecimiento de Israel como nación en 1948, el auge de la globalización, las crisis económicas o pandemias, se perciben como escenario montado, que indica que la profecía se está alineando para los últimos tiempos. Pero, importante, la Iglesia no necesariamente verá el cumplimiento final, pues será arrebatada antes. Así, un pretribulacionista observa las noticias con interés profético: guerras, rumores de guerras, avances hacia un gobierno mundial, etc., sabiendo que podrían ser un preludio, pero al mismo tiempo su corazón espera que Cristo venga en cualquier momento, incluso hoy, antes de que las cosas se pongan peores. Esto produce esperanza y, idealmente, un deseo de estar espiritualmente listo siempre. Postribulacionismo, rapto después de la tribulación. Su base bíblica principal es la simplicidad y literalidad de tomar la secuencia dada por Jesús y Apocalipsis. Tribulación primero, luego la venida de Cristo con poder. Los postribulacionistas se apoyan fuertemente en Mateo 24 y Marcos 13, así como en 2 Tesalonicenses 2, donde el orden de eventos coloca la apostasía y manifestación del mal antes del día del Señor. Un punto fuerte es que esta postura honra las advertencias de preparación y perseverancia dadas por Jesús, cuando Él dice: «El que persevere hasta el fin será salvo». Mateo 24:13. En contexto de tribulación, los post-trib interpretan que se refiere directamente a creyentes atravesando esas pruebas finales. Esta visión también afirma la soberanía de Dios aún en el sufrimiento.
Confía en que Dios puede guardar a su pueblo dentro de la tribulación, como protegió a Daniel en el foso de leones o a los jóvenes hebreos en el horno ardiente, sin necesidad de sacarlos del mundo. En términos pastorales, esto puede forjar cristianos más resilientes y preparados para enfrentar persecución. Les anima a arraigarse en la palabra y a no extrañarse del fuego de prueba. 1 Pedro 4:12. Además, teológicamente, evita el problema de dividir la venida de Cristo en dos eventos. Sin embargo, el postribulacionismo enfrenta también objeciones. La más frecuente es cómo conciliarlo con las promesas de que los creyentes no experimentarán la ira de Dios. Los post-trib responden, como vimos, diferenciando la ira de Dios de la tribulación general o ira satánica, pero aún así es difícil negar que en la gran tribulación final muchos juicios, terremotos, plagas, afectarían a todos por igual. ¿Dios derramaría su ira sabiendo que sus hijos están en la línea de fuego? Pasajes como Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, o aún el ejemplo de que Dios no destruyó Sodoma hasta que Lot salió, plantean un desafío que los postribulacionistas reconocen, pero interpretan de otro modo. Otra dificultad práctico-profética es la falta de inminencia. Si la Iglesia debe pasar por ciertos eventos, revelación del anticristo, marcar de la bestia, etc., entonces Cristo no podría venir hoy, porque antes tendrían que ocurrir esas cosas. Esto, admiten algunos postribulacionistas, es cierto. Ellos, en vez de enfatizar la inminencia, enfatizan la vigilancia activa. Faltan cosas por pasar, pero podemos ver el día acercarse y debemos estar firmes. Respecto a los acontecimientos actuales, quienes tienen esta visión suelen ser muy cautelosos ante las tendencias mundiales. Ven las señales en aumento: guerras, desastres, persecución a cristianos en distintos países, como indicativos de que se acerca un tiempo de prueba sin precedentes. Por ello, en vez de esperar ser removidos, se enfocan en cómo sobrevivir espiritualmente en un mundo hostil. Ponen atención a noticias de intolerancia religiosa, a la posibilidad de un gobierno global o un colapso económico, etc., no para temer, sino para entender el escenario del anticristo que podría estar formándose. Un creyente postribulacionista podría, por ejemplo, preguntarse si la creciente vigilancia tecnológica o las crisis actuales preludian el sistema de la marca de la bestia, y orará por fortaleza para no ceder cuando la presión llegue. Un creyente postribulacionista podría, por ejemplo, preguntarse si la creciente vigilancia tecnológica o las crisis actuales preludian el sistema de la marca de la bestia, y orará por fortaleza para no ceder cuando la presión llegue. No es que deseen ver al anticristo, pero están mentalmente preparados para esa posibilidad, confiando en que Jesús acortará aquellos días por amor a los escogidos. Marcos 13:20. En suma, su enfoque ante los tiempos es sobrio y combativo. Venga lo que venga, en Cristo venceremos, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Esta actitud puede inspirar a otros creyentes a profundizar en su fe y depender completamente de Dios en medio de cualquier tribulación presente o futura. Mid-tribulacionismo y preira. Mencionamos juntas estas posturas intermedias. Su fundamento bíblico es una lectura bastante detallada de Apocalipsis, distinguiendo fases en los juicios. Encuentran apoyo en versículos como Daniel 7:25, el poder del cuerno pequeño por 3,5 años, y Apocalipsis 11:13, que hablan de 42 meses o 1260 días, indicando una mitad de periodo. También hacen hincapié en la frase de 1 Corintios 15:52, el último trompeta, relacionándola con la séptima trompeta de Apocalipsis, sugiriendo que el rapto ocurre cuando suena esa trompeta, a la mitad aproximadamente, mid-trib, o un poco más allá, preira. La ventaja de estas perspectivas es su intento de resolver la tensión entre las dos anteriores. Reconocen con los post-trib que la Iglesia quizá experimente la tribulación bajo el anticristo, pero concuerdan con los pre-trib en que Dios no la dejará para los flagelos de su ira final. Muchos creyentes de hecho adoptan sin saber un sentir preira, pensando, sí, habrá persecución, pero Dios nos protege de lo peor. Estas posturas llaman a los cristianos a estar alertas a los marcadores proféticos,
como la reconstrucción del templo judío, la aparición de un líder mundial blasfemo, etc., ya que para ellos el rapto no es necesariamente hoy, pero tampoco distante, vendrá en medio de las señales. La objeción principal hacia mid-trib pre-ira es que no dejan de ser conjeturas sobre cronología que no están explícitas en la Escritura. Algunos opinan que complican innecesariamente el asunto. También comparten la no inminencia absoluta. La Iglesia tendría que identificar al anticristo primero, así que Cristo no vendría como ladrón sorpresivamente para ellos. Aún así, citan 2 Tesalonicenses 2:3-4 para respaldar que, en efecto, el día no vendrá sin que antes se revele aquel inicuo. En cuanto a los eventos actuales, los creyentes mid-tribulacionistas o pre-ira miran los sucesos con una mezcla de las 2 perspectivas anteriores. Por un lado, no asumen que se irán antes de cualquier sufrimiento. Ven la creciente oscuridad moral, la persecución a la fe y los desastres como algo de lo cual quizás sean testigos directos, preparándose en oración y fidelidad. Por otro lado, mantienen gran esperanza de que Dios acortará los días y no los dejará hasta el final. Confían en ser rescatados en el momento oportuno. Por ejemplo, al ver tensiones geopolíticas, una persona pre-ira podría pensar: si esto escalara a una guerra mundial catastrófica, quizás es señal de que estamos cerca del rapto, porque Dios no dejaría que sus hijos vean la total aniquilación. Tienden entonces a identificar señales iniciales, como los principios de dolores de Mateo 24:8, y a calcular que tras esos dolores vendrá su liberación, sin caer en establecer fechas, lo cual sería un error que todos rechazan. Mateo 24:36. Viven con la mirada en las profecías y el corazón dispuesto, sabiendo que puede haber tiempos duros, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Idealismo, preterismo, visión retrospectiva. Para completar el cuadro, cabe decir que quienes siguen una línea más idealista o preterista no viven esperando una gran tribulación futura de 7 años de la misma manera. Si son preteristas parciales, creen que lo peor ya pasó en el 70 después de Cristo y que la Iglesia simplemente enfrentará las tribulaciones comunes de vivir en un mundo caído hasta que Cristo vuelva. Entonces, al ver los acontecimientos actuales, guerras, terremotos, crisis, no los interpretan como cumplimiento literal de Apocalipsis, sino tal vez como ecos de principios espirituales. Post-EJ. Las naciones siempre se alborotarán contra el Señor, pero Él tiene el control. El idealista, por su parte, ve cada época, incluida la nuestra, con sus propias tribulaciones y anticristos simbólicos. Un idealista, al leer noticias de corrupción o persecución, pensará: así ha sido siempre la lucha contra el mal. El llamado es a vencer con la sangre del Cordero cada día. Estas posturas, si bien no aportan detalles cronológicos, ofrecen la ventaja pastoral de no caer en especulaciones. Animan a la Iglesia a permanecer fiel en todas las tribulaciones, grandes o pequeñas, sin tratar de casar cada titular de periódico con un versículo específico. Su posible debilidad es que pueden diluir la expectativa de la consumación final real. Pero los buenos maestros preteristas, idealistas, recuerdan que Cristo ciertamente volverá físicamente y habrá un fin de la historia. Solo que mientras tanto, enfatizan vivir el Evangelio día a día más que descifrar códigos proféticos en las noticias. En conclusión de esta comparativa, podemos apreciar que ninguna postura es perfecta ni responde a todas las preguntas. Por eso mismo, debemos abordar el tema con humildad, sabiendo que muchos hermanos en la fe, igualmente sometidos a la autoridad de la Biblia, llegan a conclusiones distintas. Lo importante es reconocer las virtudes de cada enfoque: esperanza, perseverancia, santidad, sobriedad, relevancia histórica, etc. Y también sus posibles peligros: triunfalismo cómodo, alarmismo temeroso, indiferencia profética, entre otros, para evitarlos. A la luz de todo esto, surge la pregunta final y más práctica: ¿cómo debe impactarnos esto hoy en nuestra vida espiritual? Independientemente de cuándo ocurra la tribulación o el rapto, ¿qué nos pide Dios ahora? Terminemos con una aplicación que trasciende el debate, apuntándonos a la actitud que todo cristiano debe tener frente al futuro. Aplicación.
preparándonos sin temor y con esperanza. Después de tan profundo estudio, podemos sentirnos tentados a preguntar: ¿y qué sucede si me equivoco de postura? ¿Cómo afectará eso mi destino? La respuesta consoladora es que nuestra seguridad no depende de descifrar perfectamente el plan, sino de estar espiritualmente preparados en Cristo. La mejor manera de enfrentar cualquier escenario futuro es permanecer en comunión con Jesús. La Biblia dice: la mejor manera de vencer el miedo al fin de los tiempos es estar espiritualmente preparado para ello, lo cual comienza por tener una relación personal con Jesucristo. Si somos de Cristo, Dios es nuestro Padre. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Él promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Dios nos ha revelado estas profecías no para infundir pánico, sino para que tengamos esperanza y santidad. Fíjate que después de describir el rapto, Pablo no debate cuándo será, sino que exclama: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses, Sasipal. Es decir, saber que Jesús viene por nosotros debe llenarnos de ánimo, no de ansiedad. La Escritura nos asegura que no tenemos por qué temer el futuro. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera Juan 4:18. Dios nos ama perfectamente. Si permanecemos en su amor, Él nos dará paz en medio de cualquier tribulación. Jesús mismo dijo a sus discípulos respecto a los últimos tiempos: cuando sucedan estas cosas, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Qué diferente es eso a escondernos atemorizados. En vez de terror, Dios quiere que aguardemos el futuro con gozo y confianza, sabiendo que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor y estar siempre con Él. Así que, ¿cómo nos preparamos prácticamente? Primero, examinando nuestra fe. ¿Ya has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador? Si no es así, ese es el paso esencial. Si Dios es tu Padre, escribe un autor, realmente no hay nada de qué preocuparse. Asegúrate de nacer de nuevo por la fe en Jesús. Juan 3:16. Porque Él es el arca de salvación que nos preserva de la ira venidera. Primera Tesalonicenses. Ek Bachkar Dasminet. Segundo, viviendo en santidad y amor. Cada cristiano debe vivir una vida digna del llamado que tenemos en Cristo. Esto implica humildad, paciencia, soportarnos en amor unos a otros, conservar la unidad. Efesios 4:1-3. No tiene sentido llenarnos de datos proféticos si esos conocimientos no transforman nuestra conducta. Pedro, hablando del fin del mundo, nos pregunta: ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? 2 Pedro 3:11. Tercero, manteniéndonos alerta pero no obsesionados. Jesús nos instruyó a velar. Velar es estar despierto espiritualmente, discerniendo las señales de los tiempos sin caer en la histeria. Significa orar cada día: Señor, ven pronto, ayúdame a estar listo y a ocuparme en tu obra mientras llegas. Ya sea que creamos en un rapto inminente o en una persecución por venir, el llamado es el mismo: estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera Corintios. Padinaremani padinmunrenimiram. Si vemos el mundo oscurecerse, respondamos siendo luz más brillante. Filipenses 2:15. Si las noticias empeoran, proclamemos más fuerte las buenas nuevas de Jesús, porque quizás Dios está sacudiendo al mundo para que muchos despierten a la necesidad de salvación. Espiritualmente, no tememos al anticristo porque seguimos al Cristo vivo. No importa si enfrentamos tribulaciones cortas o largas, sabemos en quién hemos creído. Romanos 8:35-37 nos asegura que ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni muerte misma podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. De hecho, en todas esas cosas, somos más que vencedores. Esta es la actitud victoriosa que debemos cultivar. Los primeros cristianos encararon al Imperio Romano con esa fe, cantando himnos incluso camino al martirio, porque tenían la mirada puesta en Jesús y en la gloria venidera. Del mismo modo, seamos nosotros hombres y mujeres de fe radical, que no se derrumban ante las malas noticias porque tienen una buena noticia eterna ardiendo en el corazón.
Finalmente, recordemos las palabras de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. Jesús las pronunció precisamente hablando de su regreso. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Juan 14:2-3. ¡Qué hermoso! Cristo promete volver personalmente por nosotros. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. Vivamos pues cada día preparados, pero sin pánico, alertas, pero en paz. Ocupémonos en amar a Dios, amar al prójimo, compartir el Evangelio y crecer en santidad. Así, sin importar cómo se desarrollen exactamente los eventos finales, nos encontrará haciendo su voluntad. La tribulación ciertamente vendrá, o quizá ya vino en parte según algunos. Pero para el creyente lo más importante es que tras ella, o en medio de ella, Jesús está con nosotros, y luego Jesús viene por nosotros. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Juan 16:33. Esta es la última palabra. Si Él venció, nosotros venceremos en Él. Mantengamos entonces nuestras lámparas llenas de aceite. Mateo 25:1-13. Firmes la mirada en el cielo, y el corazón ardiendo con la expectación de que muy pronto estaremos cara a cara con nuestro Rey. Al final de todo estudio escatológico fiel, debería resonar en nuestro espíritu el eco de Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y mientras Él viene, respondemos: Maranatha, que significa el Señor viene. Preparemos el camino con fe y sin temor, viviendo en santidad y compartiendo al mundo la esperanza de su venida. Así, ya sea que la tribulación esté cerca, en curso o cumplida, nuestra confianza y nuestro destino seguro descansan en aquel que prometió: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin y más allá.